Gente, esta es la parte número 4 del renacimiento del prodigio divino. Si no te has visto las anteriores 3 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Y ahora sin más, continuemos con esta historia. Pero antes de seguir, quería agradecerles por los 75.000 suscriptores. Ya estamos a un pequeño paso de llegar a los 100.000. Así que sin nada más que decir, los quiero muchísimo y continuemos. Todo continúa con el protagonista preguntándole a la waifu que qué pasa si el ladrón vuelve y roba la receta, diciendo esta que aunque les roben la receta solo hay una hierba y la habían usado y era inútil robar la receta, por lo que el prota nuevamente termina preguntándole que entonces qué sucedería si le roban las hierbas en mitad del viaje, diciendo la waifu que esa hierba es cuestión de vida o muerte para su familia Dan, diciendo que protegerían esa última esperanza aunque tengan que arriesgar sus propias vidas, y no solamente la familia vigilaría el laboratorio día y noche, sino que también contratarían a un gran número de guardaespaldas para protegerlo, y no cree que ese ladrón pueda seguir robándolo. El prota pensaba que era la primera vez que veía una expresión tan seria en la cara de Mushin, diciendo que era bastante hermosa su prometida. Su prometida termina diciéndole que ahora que el tío Hong, el padre del protagonista, había accedido a ayudar a su familia Tan a conseguir la hierba de Tianyuan, esa era la última oportunidad de su familia, y una vez que superen eso, además de firmar un acuerdo 50-50 con la familia del protagonista para los futuros beneficios anuales también, pero el protagonista termina interrumpiendo la pregunta que también. Esta dice que además de eso se casaría con él de inmediato y cocinaría para él todos los días, todo lo que todo el mundo quiere, diciendo que está bastante buena, mejor que nadie y nadie más puede probarlo. El protagonista no sabía qué responder a esto, pero dando la espalda solamente termina riéndose de la misma. Está bastante molesta la pregunta del prota que de qué se estaba riendo, que si acaso despreciaba su trabajo y su comida, pero el prota dice que por supuesto que no, que solamente cree que es bastante linda y le gusta. Esta pensaba que el protagonista le había dicho algo mal, sin embargo inmediatamente se percata de que el protagonista la había halagado, provocando que la misma quede profundamente sonrojada, tirando el protagonista esta parecía estar a punto de darle un pequeño beso el cual termina impactando al protagonista, el cual ni siquiera en su vida pasada se había enamorado, pero en esta vida sí. Este terminó empujándolo, dejándolo un poco impactado, diciéndole al protagonista que pagaría algunos intereses por adelantado, provocando así que el protagonista sonría de manera emotiva. Medio mes después el tiempo pasa y el padre de la chica, de la prometida, el protagonista le dice al padre del prota que tenía bastante vergüenza, pero el padre le pregunta que de qué estaba hablando el padre del prota, diciendo que tenía que ser familia tarde o temprano, así que le haría un favor, diciendo tanto la madre del protagonista tanto como él querían mucho eso y querían agradecérselo. El padre la prometida le agradecía a la misma por haberse inclinado hacia su favor, o sea, por haberse casado con el protagonista. Bueno, todavía no se han casado, pero se habían comprometido. Inmediatamente el padre y la prometida termina dándose cuenta de que el prota se sentía bastante mejor, diciendo el prota que con Mushin cuidando de él no había razón para que esté mal. Bastante sorprendido, dice que no creía que su Mushin fuese tan buena atendiendo a la gente, pero está bastante sonrojada, dice que su padre no debería decir tonterías. Inmediatamente después de esta pequeña conversación, el padre del protagonista les dice al padre de la prometida del prota que debían entrar. Parece ser estos estaban siendo escoltados por un montón de guardaespaldas. La gente mirándolo preguntaban que si acaso no era el super rico Hong Wei-Huo, y también estaba allí en la subasta. Dicen que también tenían los productos más llamativo en esa subasta. Sin embargo, terminan percatándose el perdedor del protagonista, preguntando que si Mushin estaba ciega. Dicen que el prota es el propietario de una docena de restaurantes en el distrito comercial del centro de la ciudad, el presidente de un hotel de 3 estrellas y el inventor de la barbacoa, y es el hombre misterioso que hizo famoso a Lin Yang-wei, el director de la película El perseguidor del poder, que si acaso siguen pensando que era un perdedor, pregunta otro. Pasa el tiempo y ya todos se encontraban sentados en la subasta. El padre, la prometida, termina diciéndole al padre del prota que había llevado 20 millones con él, así que si no tenía suficiente después tendría que pedirle ayuda al padre del prota, al cual le dice que no se preocupe, que ya que estaba allí seguramente había ido preparado. Le prometía al protagonista, termina diciéndole al mismo que quería ir al baño, cuya cosa el prota dice que también quería ir y la acompañaría, por lo que ya en los baños, mientras el protagonista hacía del pijo, un tipo termina sorprendido al mirar la bestia que poseía, preguntando el prota que estaba mirando. Pero ya saben, gente, él se termina diciendo que el abogado, diciéndole el prota que tenía el abogado bien colgado. Este tipo le decía al protagonista que nunca había visto un hombre de su tamaño. Ya saben que diciendo que era el primero. Parece ser el protagonista tiene todo un titán.
Pasa el rato y después de esto el protagonista se encontraba lavándose las manos, sin embargo aquel tipo se encontraba mirándolo fijamente al lado suyo. El protagonista parecía tener miedo debido a la mirada rara de aquel tipo. Parece ser él mismo, le hacía gestos de cejillas. El protagonista le preguntaba que si acaso iba para el otro bando, cuya cosa este termina diciendo que claro que no, que el protagonista era su hermano mayor y solamente quería preguntar que si acaso había nacido con eso, que la gente normal no tenía esa forma, que si acaso estaba tomando algún tipo de píldora mágica. El protagonista le gritaba que no lo tocase, termina diciendo que no es realmente natural, que es probablemente el resultado del sistema que mejora el cuerpo y podía decirle esas cosas. Y sin más se marcha diciéndole a aquel tipo que estaba loco, el cual se presenta como Mu Shihao. Después de que aquel tipo le preguntase el nombre del protagonista y este lo ignorase, alguien termina diciendo que pensó que apestaba en ese lugar, pero parece ser se trataba del protagonista. Este tipo parece conocer al protagonista, diciendo que parece ser este acaba de terminar de comer. El prota, sacándose un moco, le pregunta que quién era este y este termina presentándose como Hong Han Bao, diciendo que es el hijo de su cuarto tío y su primo. El protagonista le dice que así es que es su primo, preguntando que cómo se estaba curando ya saben que es su traserote del perro callejero que le había mordido la última vez. Esto termina provocando las burlas del montón de gente que los rodeaba, pero su primo, bastante molesto, le dice al prota que no quería hablar con él, pero sabía que porque estaba allí hoy, diciendo que este quería la hierba de Tianyuan. El protagonista le preguntaba que cómo lo sabía y este le dice que eso no era la cuestión, diciendo que la cuestión era que no importaba lo que pida ese día, que estos se llevarían a esa bestia, a esa hierba de Tianyuan. Y golpeando el hombre, el protagonista pasa diciendo que si no le cree debería ver lo que sucede en la subasta. Ya fuera del baño, el prota terminó encontrándose con su prometida, el tipo raro, el cual le decía al protagonista que había escuchado de él, el tal llamado y rumoreado Hondali, que había hablado bastante con la gente de él, pero la protagonista, la waifu termina preguntándole al prota que si acaso que el tipo no era su primo, que de qué se reía. El tipo raro del baño termina presentándose, termina diciendo su nombre, diciendo que esta debería ser la prometida del protagonista. Esta parecía estar un poco confundida, pero el protagonista termina tomándole la mano, saliendo, corriendo, diciendo que no debía hacer caso a ese locochón, pero aquel tipo los perseguía, preguntándole al protagonista que cómo había obtenido aquel titán que quería ser tan grande como él. Y en la subasta, la prometida del prota le preguntaba que qué había dicho ese tipo del protagonista, que tenía mucha curiosidad, pero el prota le dice que ella lo descubriría después por su propia cuenta, pero esta le rogaba que se lo dijese, diciendo que debía mostrárselo, es golosa. Sin más, el presentador o el tasador termina diciendo que lo eran bienvenidos a la casa de subastas del siglo y les habían hecho esperar bastante, pero la subasta finalmente había comenzado y todos debían tomar el artículo número 1. El artículo número 1 era una copa de vino de jade blanco hecha de grasa de fénix, que se dice que fue utilizada por el emperador para derrotar al fénix de fuego 10.000 años atrás, y la puja comenzaba en 20 millones de yuanes. El padre y la waifu pensaba que la puja comenzaba en 20 millones en general y los artículos más baratos son los primeros, preguntándose que cuánto costaría aquella hierba. La gente ofertaba desde 22 millones hasta casi 30, pero inmediatamente alguien terminó levantando su dedo meñique ofertando 100 millones por aquella copa de vino. Todos en el lugar terminaron profundamente estremecidos por esta enorme cantidad. La gente sorprendida se preguntaba que quién ofertaba 100 millones, y se trataba del primo del protagonista, o al menos de su padre, el cual decía que solamente era una pequeña cantidad de dinero, que porque hacían tanto alboroto. El padre del protagonista se percata de que su cuarto hermano estaba allí, preguntando que por qué este también estaba allí, pensando el prota que aquel cuarto hermano de su padre era el famoso empresario que creó la plataforma de comercio electrónico número 1 en el país, llamada Wanxin Rice, y es un hombre de gran visión, elocuencia y perspicacia empresarial. Además se dice que él y su padre no se llevan muy bien. El padre de la waifu termina diciéndole al padre del protagonista que no era bueno, debido a que el hombre al lado del hermano del mismo era el hombre que estaba plagiando y oprimiendo a su farmacéutica Tan, el jefe del pabellón de los grandes dioses, o la otra farmacéutica llamado Xiong Lao Fan. Aquel viejo parecía estar riéndose de mala manera debido a que estaba allí simplemente para frustrar los planes de la familia Tan. El padre de la waifu dice que teme que habían invitado al Buda y el cuarto maestro quería comprar la hierba de Tianyuan, y una vez que se la arrebate en su sala, Tan Ren nunca podría pasar la página. La waifu decía que tenía bastante vergüenza, que era obvio que estaban allí simplemente para robarle y construyendo su propio negocio, y ahora querían eliminarlos a todos. Pero el prota recordaba las palabras de su primo,
Inmediatamente aquel objeto o copa de vino terminó siendo vendida a los 100 millones al tío del protagonista, diciendo la gente que era mucho dinero, diciendo que si acaso no sabían que la última vez el maestro Hong pagó 200 millones por una olla de agua de la época de los estados guerreros para criar tortugas. El artículo número 2 terminó subiendo al escenario. Se trataba del objeto número 2 llamado el cristal azul, un cristal especial creado por la explosión de una estrella lejana y fundido por 100 artesanos de la primera línea durante 3 años, y su color azul turquesa y su calidad es bastante pura como el corazón de una doncella, y la propia joya emite una inquietante luz azul, como quisiera decir algo, o bueno, como si quisiera decir algo. Aquella puja empezaba por solamente 30 millones, pero inmediatamente alguien terminó ofertando 100 millones por la misma, preguntándose la gente que qué demonios estaba sucediendo y por qué había tanto dinero en esa pequeña subasta. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Se trataba del padre del protagonista, el cual cree que es bastante atractivo y se lo regalaría a su futura nuera o la prometida del protagonista. El protagonista, al igual que su prometida, quedaron un poco sorprendidos, pero el prota solamente se reía, sorprendiendo a la gente, la cual les decían que se trataba del magnate inmobiliario Hong Woo-ji. El primo del protagonista dice que también quería uno y debía tomar uno para enviárselo a su prometida, pero su padre le pregunta que qué estaba haciendo, diciendo que la chica de la que este quería regalarle aquello era su prima, diciendo que debía callarse o le rompería las piernas. El tasador, un poco sorprendido, decía que la situación estaba un poco emocionante. Inmediatamente aquello terminó subastándose al padre del protagonista por 100 millones, diciéndole el padre del protagonista a su hija, o bueno, su nuera, que debía colocárselo y no le importaría el regalo que le había comprado, y esta dice que le agradecía. Mientras el padre de la prometida decía que era mucho dinero, el padre del protagonista, bastante empoderado, decía que ya que no habían reunido ese día no podían dejar que se luzca a su hermano. El protagonista terminó colocándole aquel hermoso colgante de jade de la estrella lejana, preguntándole al prota que se le gustaba, cuya cosa está firma. La gente se sentía un poco envidioso. Bueno, ¿quién no se sentiría envidioso porque ver a otra persona con 100 millones en el cuello es bastante? El prota pensaba que parece ser que su padre y el cuarto tío ese día estaban en un curso de coalición y los dos habían hecho una gran conmoción nada más al llegar, que no sabe qué tipo de exageración harán cuando salga la hierba de Tianyuan. El tercer objeto terminó saliendo. Se trataba de una corona de 3800 años de antigüedad, y esa corona perteneció a la emperatriz de los 10 reinos de Lan. Esta lleva incrustada 110 joyas de piedras exóticas, y todo dice que la noble identidad de su dueño, y este se perdió en la Quinta Guerra y fue recuperado por un pescador en el fondo de un río décadas atrás con una oferta inicial de 38 millones. La gente ofertaba de 40 a 42 millones, pero mientras el protagonista se encontraba observando la subasta, alguien termina dándole una palmada en el hombro. Se trataba del tipo del baño, el cual el protagonista le preguntaba sorprendido que cuando había llegado, y este dice que no era un extraño, que era su hermano. Este le dice al prota que no debía ser tan cerrado, que no tenía ninguna mala intención, que solamente quería pedirle un pequeño consejo. Pero el prota le dice que no era tan malo, diciendo que este debía ir a ver a un médico si no estaba bien, que por qué lo buscaba. Pero este pregunta que cómo puede ser que no, que quién no querría ser más poderoso, diciéndole al prota que debía darle la receta y este mismo compraría la medicina. Pensando el prota que tenía miedo de ese tipo, que el creer que estaba tomando pastillas para estar así, que cómo podía explicarle el sistema, diciendo que se inventaría otra historia para engañarlo. El prota le dice que si tanto este quería saberlo, se lo diría, por lo que aquel chico insistía, diciendo el prota que sí existe una medicina y se le dio a un viejo taoísta inmortal, pero solamente le dio un parche y ya no estaba cuando lo terminó, diciendo que si este también lo quería debía buscar este mismo al viejo taoísta, pero ese viejo viaja por todo el mundo, así que ni siquiera este sabe cómo encontrarlo. Esta información termina impactando a aquel chico, el cual pregunta
que por qué no podía conocer a alguien tan bueno que no podía creerlo, mientras el prota pensaba que creer una historia tan tonta es obviamente inventada, que tan tonto debería ser una persona para creerle. El prota le decía que no debía estar muy triste, que la próxima vez que aparezca ese viejo pediría un parche para él, provocando que aquel chico se encontrase bastante alegre debido a que también quería tener un buen titán. Pasa el tiempo y el artículo número 4 terminó saliendo. Se trataba del cuarto artículo, un arma divina llamada la picadura de hierro, hecha por el herrero más famoso de la antigüedad, Ruan Shang-Chi. Colocándose guantes, alguien termina tomando aquella arma. Era el Tasador, diciendo que esa espada corta el hierro como barro y ha cortado las cabezas de un centenar de invasores del este japonés, y es el arma absoluta del Yonsei, diciendo que el simple hecho de sostenerlo hace que su corazón se eleve, pero ahora era una sociedad armoniosa y no debían pasarse con él o sería confiscado, y el precio de oferta era de 3 millones para empezar. La gente se reía pensando que aquella oferta era una ganga, diciendo el prota que siempre había soñado con una espada desde que era un niño, así que parece una buena idea tenerla en casa para mantener a raya los malos espíritus. Alguien oferta 3.500 millones. Se trataba del protagonista, el cual su primo se percata pensando que parece ser quiere quitársela. Inmediatamente su primo oferta 3.000 millones. Parece ser el protagonista se encontraba en una batalla de dinero con su propio primo, gritándole el prota que parecía estar buscando pelea, pero el primo le pregunta que cuál era el problema, que quien dice que no se pueden recaudar 10.000, diciendo que si se atreve debía golpearlo, diciendo que el prota era un lisiado. El protagonista terminó ofertando 30 millones, pero su primo termina lanzando 31. El prota oferta 100 millones y su primo aumentaba la puja a 110 pensando que los idiotas son idiotas, y me debía mirar al protagonista, que estaba bastante molesto, que no sabría hasta dónde llegaría. Después de subir la puja, el protagonista terminó diciendo que no lo compraría, provocando así que su primo tenga un gran gasto debido a la puja que había hecho anteriormente. El cuarto tío del prota, molesto con su primo, dice que su madre recitaba el budismo todos los días, que por qué había comprado un trozo de chatarra que eliminó a tantas personas, que si acaso había traído suficiente dinero y era de mala suerte apostar así, que esto era una vergüenza. El viejo, el de la otra compañía de 10 dioses, el cual era el rival de la familia, tan termina diciendo que este pagaría y sería como un regalo para el joven maestro, y que cuando consigan la hierba de Tianyuan y desarrollen una medicina milagrosa recuperarían su dinero, diciéndole que debían hacer un trato, que cuando la medicina esté en el mercado dividirían las ganancias de 40-60, quedándose con 40 y el padre del el cuarto tío con el 60. Pero parecía ser a que el viejo le dolía aquellos 110 millones, diciendo que se aseguraría de recuperar todo ese dinero. El padre o suegro del protagonista les dice que si le gustan las espadas, conoce un herrero de espadas y luego le compraría uno, pero el prota dice que no era necesario, diciéndole que estaba jugando con su primo. El tipo raro sentado al lado del protagonista le dice que sabía que no podía vencerlo y debió pedirle ayuda, pero el prota le pregunta que quién no podía seguir, diciendo el prota que era demasiado vago para seguir gritando, pero aquel chico le dice que sabe que el protagonista estaba tratando de burlarse de su primo, pero en serio, si el dinero no era suficiente, el del protagonista tenía bastante, que solamente tenía que encontrar al viejo por él y estaría satisfecho. El prota le dice que no quería estar en deuda con él, diciendo que además no es tan pobre como creía, que había obtenido 200 millones de beneficio con la película y el negocio de los hoteles y el restaurante iba bien, que estaba ganando dinero cada día con el parque de atracciones de Disney. Y si gente, no digo el nombre bien porque ya saben, no pueden denunciar. El tasador termina diciendo que debían enviar la espada al hombre y a continuación iban a sacar el artículo de la subasta más importante, y se dice que es una semilla que cayó del cielo y se transformó en una gran hierba. Todos sabían que se trataba de la hierba de Tianyuan. Estos parecían estar atentos para comprarla, por lo que el tasador comenta que después de miles de años enterrada sola bajo el hielo en el pico más alto del mundo, había llegado el momento de que esa planta vea la luz del día. El tasador exagera los beneficios de aquella hierba, sorprendiendo a la gente, los cuales pensaban que era un efecto mágico el que esta tenía. Y escuchando los efectos de la hierba, la prometida, sorprendida, decía que no sabía que había más funciones que solamente la de la medicina, diciendo que el prota, que ni siquiera los ricos y los poderosos pueden detener la búsqueda de la salud y la longevidad, diciendo que incluso antes de que salga la luz ya estaba en juego debido a que muchos ofertaban. El padre de la waifu dice que aunque esa hierba es divina, es la única de su tipo en el mundo, y si la toma una sola persona era realmente demasiado caro, y si una empresa farmacéutica profesional pudiese desarrollarlo cuidadosamente
cuidadosamente y convertirlo en un medicamento que la gente común pudiese pagar. Aunque sería menos eficaz, podría curar algunas enfermedades terminales y restablecer el estado de un adolescente, pero beneficiaría a muchas personas y sería una solución a largo plazo, pero si cae en manos de personas con ánimos de lucro, teme que el precio del medicamento se elevaría más allá del alcance de la gente corriente. El viejo de la otra farmacéutica pensaba que lo normal era subir tanto el precio que la gente corriente no pudiese pagar, lo que por supuesto usarían esa medicina milagrosa para comprar a todos los poderosos y hacer que estén mucho mejor para que todos vayan a pedirle ayuda. El cazador comenta que como la hierba solamente puede vivir en un estado de congelación, la expedición tuvo que romper todo el iceberg y traerla de vuelta, y se necesitaron 9 días para que la hierba apareciese ante ellos. Inmediatamente el cazador quita el velo de la hierba. Parece ser aquella hierba estaba en el velo de una chica o en las manos de una chica de hielo. Esta misma hierba produce un destello. Pensando la gente que era bastante hermosa, el cazador era escuchar cuál era la oferta, termina diciendo que no son ni 100 ni 200 millones, que al final, después de darse cuenta de que esta hierba es invaluable, terminaron comenzando la tasación en 0. El cazador afirma diciendo que lo más respetuoso con esa hierba era dejar el precio en sus manos, diciendo que esa hierba ya había ido al mundo solamente para salvar vidas, y ya que sea su oferta, literalmente todo el mundo podía tener su propia comprensión sobre el precio de la misma, por lo que sin más termina ordenando que comience la puja. Todo el lugar se llenó de un profundo silencio un poco incómodo, preguntando a la waifu que había habido bastante ruido un momento atrás, pero ahora no hablaban, diciendo el prota que casi todos allí son empresarios y como el precio de salida era 0, todos querían comprarlo por el precio más bajo para maximizar su efecto para todos en un sol. Bueno, que todos son bastante tímidos, diciendo el prota que una vez que alguien haya hecho una oferta, todos los demás estarían seguros de abrir la brecha y nadie estaba dispuesto a perder. El prota le dice a su prometida que lo observe y al momento terminó ofertando 10 millones. Inmediatamente todo el mundo comenzó a ofertar, pensando la waifu que esa gente pedía gritos 100 o 200 millones antes y ahora solamente hacían campaña por un precio más bajo, y que como el prota dice, la vida era importante pero maximizar el beneficio era aún más importante. El tipo raro termina diciendo que en su opinión se trata de conseguir la oferta más barata, preguntándole así a la waifu que si esta no lo creía, pero esta dice al prota que este tipo parece ser bastante divertido. El prota comenta que estarían gritando hasta el día siguiente, así que este solamente echaría una mano. El prota inmediatamente termina ofertando 200 millones, diciendo el tasador que el protagonista había ofertado 200 millones y era un precio increíble. La gente preguntaba que quién diablos era el protagonista que ofrecía 200 millones, diciendo la waifu que el protagonista había sacado todo el dinero que había ganado, que estaba loco, que si acaso lo estaba haciendo por ella. Pero mientras el protagonista volteaba a todas partes, la prometida le preguntaba que qué estaba buscando y el prota le dice que estaba mirando a ver si tenía otra prometida, que tal vez lo estaba gastando por ella. La waifu, tomándolo bastante molesta, le dice que solamente tenía una prometida, cuya cosa el prota le dice que no podía ayudar a alguien y sufrir por ello. Inesperadamente, el primero en ofrecer un alto precio resultó ser el protagonista, el débil hijo pródigo que una vez tuvo mala reputación, aunque había intereses en juego al principio, solamente quería utilizar el matrimonio para aprovechar el poder de la familia, piensa el padre de la waifu. Y mientras miraba a su pequeña hija, pensaba que la familia Hong fue bastante generosa y cariñosa con su hija, que mostró claramente su verdadero amor para el protagonista, y como padre sabía que el genuino afecto mostrado en el rostro de su hija era cierto y tal vez haya encontrado una buena familia para la misma. Este pensaba que la subasta de ese día, con el protagonista y su tío y el pabellón de los grandes dioses uniendo fuerza, incluso si Hong, Wenguo y su hijo el protagonista uniesen fuerza, el resultado sería muy incierto, y es como si sintiese que aunque la compañía Rentan pierde esa vez, mientras Mushin sea feliz con la familia Hong, el resto de su vida no le importaría demasiado. Alguien levanta la mano ofreciendo 500 millones por la hierba. Se trataba del cuarto tío, el cual terminó sacudiendo al mundo con su oferta de 500 millones. Pero inmediatamente el padre del prota oferta 700 millones, diciendo a la gente que era la oferta más alta en todo el país. El cuarto tío oferta 1 billón. Pensando la gente que eso era una lucha como lucha de dioses, diciendo que solamente eran 2 rondas y ya había llegado el precio 1 billón. El padre del prota oferta 1 millón, bueno, 1,5 billones. El cuarto tío 2 billones. El padre del prota 3 billones, parece no querer rendirse. Y así consecutivamente seguían aumentando el precio de 1 billón a 1 billón. Ya la oferta había llegado a 10 billones, sorprendiendo así al tasador, el cual había quedado paralizado por el montón de dinero que escuchaba.
preguntando que si acaso había escuchado mal o no. La oferta ya llegaba a 15 billones, provocando así que el tasador no pudiese respirar debido a la sorpresa. El tipo de la otra farmacéutica pensaba que era algo ya asegurado. Sin embargo, escuchando la oferta de 15 billones, el padre de la waifu se encontraba temeroso de perder la hierba medicinal. El protagonista y la waifu sabía que no podían hacer nada, preguntando al prota que cómo se atreviste a gritar tan alto con un toque tan ligero, que este tenía una fuerza aterradora, y esto ya no era como pujar por un artículo, sino más bien como dos bestias luchando por el territorio, y era tan opresivo que las otras criaturas solamente podían temblar de miedo. Y aquellas dos bestias era el padre, el protagonista. Literalmente lo había subestimado un poco, pero parece ser tiene mucho dinero. El prota pensaba que su padre estaba molesto con su cuarto tío, que dónde estaba su límite con esto. Y el padre, la waifu, le rogaba al padre, el protagonista, que parase, diciendo que no aumente más el precio, que de hecho estaba más allá de su imaginación y no valía la pena. Este comenta que aunque la hierba inmortal era preciosa, solamente había una y no podía cultivarse artificialmente, lo que significa que la cantidad de medicina que se puede hacer es fija, y si lo venden al precio normal solamente obtendrían un beneficio de 20 o 30 millones como máximo, y en otras palabras, cuanto más alto sea el precio, menos dinero ganarían. El viejo de la otra farmacéutica pensaba que iban a ganar diciéndole al cuarto tío, el protagonista, que suban más el precio y esperen hacer una fortuna con aquella medicina. El cuarto tío dice que parece ser le había desagradado bastante, diciendo que si acaso cree que deberían cambiar la forma de distribuir el dinero, preguntando este tipo de la farmacéutica que qué quería decir. Pero el tío del protagonista termina diciendo que no quería algo de 40-60, que solamente es una fábrica de farmacéuticos, diciendo que compraría esa medicina y se la daría a otra fábrica por un precio menor. Esto termina molestando que el tipo, el cual parece le dice quería faltar a su palabra contra el pabellón de los grandes dioses, diciendo que sabía quién estaba detrás de aquel pabellón. Pero el cuarto tío dice que si quería dinero, que porque va él, diciendo que quería utilizarlo a él, Hong Yang, el cuarto tío, el prota, para hacer su propio trabajo sucio, que cree que era su títere, diciendo que o bien se lleva el 90% y comparte todos sus contactos con él, o se quedaría la hierba y la disfrutaría solito. Esto molestaba a aquel viejo arrogante, pero el tasador se encontraba temblando, preguntando que si había alguien más queriendo ofertar más de 15 billones. El padre la prometía al prota, se encontraba rogándole al padre del prota que no ofertase más. Pensando el prota bastante triste, que parece ser, al final su cuarto tío terminó llevándosela. El prota le decía a su prometida que al final no pudo evitarlo, cuya cosa la misma decía que estaba bien, diciendo que era el fin de la fórmula de la familia Tang y lo reconocerían. La gente pensaba que no había manera de que alguien suba más el precio, diciendo que 15 billones es demasiado, que cuánta gente no había tenido 100 millones en su vida. Pero inmediatamente alguien termina cambiando todo este escenario ofreciendo, 10 billones, pero 10 billones en dólares estadounidenses. Esto terminó causando mucha conmoción en el lugar, sacándole los ojos al tasador, el cual preguntaba que quién daría 15 billones de dólares. Se trataba del chico raro, el cual perseguía al protagonista. Este decía que 15 billones de dólares era una pequeña cantidad de dinero, que solo el dinero de un bolsillo de un mes para él, que su familia es la propietaria del mayor casino en el hemisferio norte. Parece ser este chico, el cual se saca los mocos, tiene mucho dinero. El protagonista, bastante con cara de meme, literalmente se estaba muriendo, diciéndole al chico que acaba de decir que tenía dinero para prestarle, pero el prota había dicho que no quería deberle, así que no era culpa de él. El prota le dice que nunca pensó que sería un perdedor, pero que incluso estaba impresionado por él. El tasador, muriendo, se pregunta que si alguien daría más de 10 billones de dólares. Preguntando al primo del protagonista que si acaso no iban a dar más, dice su padre que no iban a dar más, diciendo que ese precio era una tontería y no había necesidad. Finalmente, molesto, aquel tipo de la farmacéutica terminó yéndose del lugar, pero el primo, el prota, le decía a su padre que el pabellón de los grandes dioses estaba lleno de gente extraña a la que le gusta jugar sucio y que si acaso no vendrán por ellos, pregunta, pero el tío del protagonista dice que no tenían lo que quieren, así que era inútil que le buscasen. Finalmente, aquella hierba terminó siendo vendida al tipo raro, por lo que ya fuera del recinto. El padre del protagonista le pedía disculpas al padre de la waifu, diciendo que al final no pudo ayudar mucho, pero termina diciéndole que de qué estaba hablando, que todos habían visto lo que acababa de ocurrir, que solamente podía ver cómo lo ayudaba.
Este decía que no sabía si su familia sería diezmada y si su hija Mushin sería si es digna de ser la esposa del protagonista. Pero el prota le dice que eso es un desprecio hacia él, diciendo que este no parece tan arrogante, diciendo que además este había aceptado el regalo de compromiso para Mushin, que si acaso quería retractarse de sus palabras, pero este dice que no se arrepentía, que sería feliz y Mushin era feliz. Mushin observaba bien triste al protagonista, pero el padre del prota dice al viejo Tan que el protagonista había sido débil y enfermizo desde que era un niño, así que aunque se case con una esposa sufriría, pero ahora estaba bien y por supuesto que no tratará mal a su mujer, que cree que deberían juntarse y elegir un buen día para que se casen. El protagonista pensaba que era bastante pronto, pero el lugar terminó apareciendo el tipo raro, el cual tenía la hierba en su mano izquierda felicitando al protagonista por su boda. El protagonista termina sorprendido de este, preguntándole que si no tenía miedo de que le roben cuando vaya por la calle con un tesoro de 10 billones de dólares como ese, pero este dice que tenía miedo de decírselo, diciéndole al prota que cualquiera que pueda quitarle algo tiene que haber peleado en un campeonato de boxeo. Después de lanzar aquella caja con una sola mano, el protagonista parecía estar en una situación un poco difícil, pensando que era pesado y esa caja debía estar llena de hierbas inmortales selladas en hielo y debe pesar unos cuantos cientos de libras, y este solamente podía lanzarlo fácilmente con una sola mano, que ese tipo tampoco se quedaba atrás. El prota le preguntaba que qué iba a hacer con esa caja, pero este le preguntaba al prota que si este no lo quería tanto, dándoselo al protagonista como un regalo, diciendo que era demasiado grande para él para que se lo quede, diciendo que así que podía vendérselo como un favor. Esto termina sorprendiendo al padre del prota y al padre de su prometida. Sin embargo, este se lo daba al protagonista con una condición, diciendo que debía cuidar de él y llevarle la medicina mágica de aquel viejo taoísta. Este termina entregándole su tarjeta de presentación, diciéndole al prota que después debían jugar juntos, diciendo al prota que debía tomarlo como un regalo de bodas para él y su esposa, pero el prota termina diciendo que lo tomaría como un favor y termina diciendo que le daría su tarjeta para reencontrarse. El prota lanza su tarjeta diciendo que se llamaba Hondali, pero fácilmente tomándola que el chico termina diciendo que se llama Mushi Hao. Parece ser el mismo, quería tener un gran titán como el del protagonista. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 4 del renacimiento del prodigio divino. Si quieres ver la parte 5, suscríbete y activa la campanita, ya que si veo que este video es bastante apoyado, mañana estaré trayendo la parte número 5. Y ahora sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.